Muy buenas tardes otra vez. Qué bendiciones servir al Señor. Hoy vamos a ver, vamos a estudiar, estamos todavía en el capítulo 1 de Juan. Vamos a ver versículos 29 al 34 el día de hoy. Pero antes que nada vamos a ir al Señor otra vez y vamos a poner ese tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias otra vez de que tú eres bueno con nosotros. A pesar de que nosotros no lo somos, Señor, no somos buenos, hacemos todo lo contrario, como dice Romanos, no hay ningún bueno, no hay ninguno que haga tu voluntad. Y es donde nos encontramos, Señor. Pero a pesar de todo eso, tú sigues siendo bueno con nosotros. Damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran amor. Señor, solamente te pido que tomes control de este tiempo, que me hagas a un lado. Esa es tu palabra, tú la inspiraste. Y Señor, que seas tú que hablas atrás de mí. Unge mis labios, soy tu siervo. Úsame, Señor, para tu gloria, así como usaste Juan el Bautista, como usaste a los discípulos y a Pablo, instrumentos para tu gloria, instrumentos. Es lo que yo soy, Señor, y solamente te pido que seas glorificado a través de mi vida. En nombre de Jesús, amén. Entonces el día de hoy, como dije, vamos a continuar en nuestro estudio de Juan. Todavía estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a ver unos versículos que son muy importantes. Vamos a empezar en el 29 de capítulo 1. Dice: al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. El 31 dice: y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. El 32 dice: Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. 33. Y yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar en agua. Dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. El 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a empezar en el versículo 29. Aquí vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo porque es un versículo muy importante. Una declaración muy importante de Juan el Bautista que dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Evangelio. Es la fundación de nosotros los cristianos. Este es el Evangelio, el Cordero de Dios. Este es como digo otra vez, este es el Evangelio y para nosotros los cristianos no hay algo más importante. Este es el fundamento. Este es el fundamento de nuestra fe. Sin esto, por ejemplo, un perfecto ejemplo es este edificio. ¿Vemos este edificio? El fundamento. Si el fundamento no está bien puesto, no está bien construido, este edificio
eventualmente va a caer. Y el Evangelio viene siendo nuestra fundación. Y me acuerdo cuando estaba en el colegio bíblico, uno de mis jefes que le ayudaba, que él era constructor y edificaba edificios, él construía edificios, y me acuerdo que estábamos construyendo uno y estaba poniendo la fundación. Y eso me dijo a mí, dijo muy importante, dice, si no hacemos bien este proyecto, el fundamento, si construimos en esta fundación muy temprano, eventualmente el edificio que construimos en él se va a caer. Y de hecho teníamos un edificio que ya se estaba cayendo un poquito. Y él me enseñó y me dijo, ese es el ejemplo que te estoy dando de que, dice, construyeron la fundación y empezaron a construir el edificio sobre la fundación muy temprano. Entonces tienes que esperarte para que se seque el cemento, la fundación, que esté bien estable, y ya después puedes construir. Pero este edificio lo que hicieron es que no se esperaron lo suficiente, y el edificio llevaba como menos de 10 años, hace años. Pero ya se estaba cayendo el edificio. Se miraba, si lo miras de cierta perspectiva, el edificio ya se estaba cayendo, se ve. Y es lo mismo con nosotros, la fundación de nuestra fe. Pero como estudiantes de la palabra de Dios, todo en contexto, muy importante. Porque si sacamos este versículo fuera de contexto y lo aplicamos así solo, nos encontramos con falsa doctrina. Si lo sacamos fuera de contexto y lo aplicamos así solo, nos encontramos con falsa doctrina. Entonces, vamos a leerlo así nomás, fuera de contexto. ¿Qué dice? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si lo sacamos fuera de contexto, nos dice que todo ser humano es salvo, todo mundo. Sin importar el pecado que tengas, sin importar que sigas en tu pecado, que no te arrepientes, no importa. Porque el Cordero de Dios quita tu pecado. Pero ¿y qué tal la santidad? ¿Dónde ponemos la santidad? Porque Dios nos ha llamado a la santidad. Y me acuerdo hace años, una vez, cuando estaba en el centro de Rosarito, Dios puso en mi camino a un hombre, quien yo tuve el privilegio, tuve la oportunidad de presentar el Evangelio. Y él me dijo, después de que le presenté el Evangelio, él me dijo, pues nos encontramos en el centro, dice, en el centro de la ciudad. Dice, hay varios caminos a mi casa. Me puedo llevar a este bulevar, me puedo llevar a esta calle. Dice, hay varios caminos para llegar a mi casa del centro. Y me dice, es lo mismo con Dios. Me dijo, hay varios caminos a Dios. Entonces, y le presenté y le dije acerca de Juan 14:6, que dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. No hay otro camino, no puede ser más claro. No puede ser más claro de que solamente hay un camino. Pero otra vez, todo en contexto. No obstante porque eres humano significa que ya eres salvo. No obstante porque Dios te creó significa que eres salvo. Tenemos, como vimos las semanas anteriores, recibir lo que Dios ofrece, el regalo gratuito. Y ahora si lo sacamos otra vez, si lo seguimos sacando fuera de contexto, como os he dicho antes,
Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque Dios quitó mi pecado, porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Pero otra vez, como vimos hace unas semanas en el versículo 12, que dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a llegar a ser hijos de Dios. Recibir el mensaje es lo que se refiere Juan. Ahora, otra cosa es de que es muy importante de que la salvación es gratis, sí. No hay obra que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Como vimos esta mañana en Romanos, la ley nos confirma, nos dice de que no podemos llegar a la salvación por las obras. Es imposible. También como vimos esta mañana en Santiago 2:10, que dice, el que cumple toda la ley, básicamente dice, el que cumple la ley y falla en una, es culpable de todas. El único requisito para salvación es fe en el Cordero de Dios. Y el Antiguo Testamento nos habla mucho acerca de las sombras, nos habla mucho acerca del Cordero de Dios. Y básicamente lo que encontramos son sombras, cosas que apuntan al Cordero de Dios, que apuntan a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y una de las primeras la encontramos en Génesis 22:8, que dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Aquí está hablando de cuando Dios le pidió a Abraham, le dijo que ofreciera a su hijo, Isaac. Es una sombra. Y también lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Versículo 3. Que dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará por sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Versículo 4 dice, mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiráis el cordero. 5 y el 6 dice, el cordero será un macho sin defecto. De un año lo apartaréis de entre las ovejas o entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo tomará al anochecer. Versículo 7 dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde coman. Ahora, si seguimos si seguimos del 7 al 12, vamos a ver el 12. Dice, porque esta noche pasará por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor.
Y el 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirnos cuando yo hiera la tierra de Egipto. No puede ser más claro que eso. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes a Jesús en tu vida, cuando tú dices, me rindo. Cuando la sangre de Jesús está sobre ti, estás cubierto con la sangre de Jesús. La ira de Dios es lo que está hablando aquí. La ira de Dios pasa sobre ti porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Y eso es lo que significa aquí cuando dice yo pasaré. Está hablando de la ira de Dios. Es la ira de Dios. También como dice en 1 de Juan 4:8 vemos que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esa es una de las mejores maneras de que podemos describir a Dios, es de que Él ama. Él nos ama. Amar como Él es lo que nos ha mandado a hacer, un amor sacrificial. Y Dios ama al mundo y por eso proveyó la paga de nuestros pecados, y no solamente el de nosotros, como dice Juan, pero los de todo el mundo. Pero tienes que poner, como vemos en Éxodo, tienes que poner la sangre sobre ti, tienes que tener fe de que Jesús hizo, que el sacrificio de Jesús es para ti. Porque sí, Dios es amor, claro que sí, eso sin duda. Pero, ¿qué tal la ira de Dios? También existe, también es parte de nuestro Dios. Esa es la ira de Dios. No nos podemos olvidar. Porque si te enfocas solamente en una parte de Dios, hablando del amor de Dios, entonces nos encontramos otra vez con falsa doctrina. Porque no importa tu pecado, lo que dicen, lo que escuchamos, lo que el mundo dice ahora en día. No importa tu pecado, Dios te ama. No te tienes que arrepentir, puedes seguir en tu pecado porque Dios te ama. ¿Verdad? Pero también un balance, la ira de Dios. Y Dios es santo y por eso y por el pecado que fue introducido al hombre, somos separados de Dios. Dios es juez y Él juzga el pecado. Estamos hablando de la ira venidera. Y esto lo vemos en Juan 3:36, es bien claro. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y esa es la gran diferencia entre nosotros, los cristianos, y los del mundo que no quieren recibir, que no quieren aceptar ese regalo gratuito, es de que nosotros hemos aceptado, hemos reconocido que nosotros no podemos con nuestro pecado, no podemos encontrar salvación en ningún otro lugar. Nosotros lo reconocemos y aceptamos eso, aceptamos el sacrificio de Jesús. Ponemos, como dice Éxodo, la sangre en los postes de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro corazón.
pero también la ira de Dios. Todo aquel de que no reciba su nombre ya está bajo la ira de Dios, está sobre ellos. Y ahora que quiero leer el Isaías 53, porque es una gran sombra de acerca de lo que nuestro Señor pasó. Vamos a leer Isaías 53, que dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni semejante para que le miremos, ni apariencia para que le deseamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de los hombres esconde del rostro. Fue despreciado y no le estimamos. El 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nosotros nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, pero herido de Dios y afligido. El 5: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por vuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante su tranquiladores permanece muda. No abrió él su boca. El 8 dice: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes para transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. El 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. El 10 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia prolongar sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El 11. Debido a las angustias de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y el 12 es el último, que dice: por tanto, yo le daré parte con las grandes y con los fuertes. Repartiré despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevado el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores. Y eso fue lo que nuestro Señor tuvo, lo que nuestro Señor pasó.
Y ahora, si tú pones tu fe en el Cordero de Dios, ahí hay salvación. Y hay mucho más que podemos ver acerca de este versículo y de los que acabamos de leer. Hay mucho. Pero ese es el punto. Pon tu fe en el Cordero de Dios. Y para nosotros los cristianos, para nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en el Cordero, Dios nos ha dado la responsabilidad de predicar. Nos ha dado la responsabilidad de llevar este mensaje a todos los que nos rodean, a nuestra familia, empezando, como dicen Hechos, si tú crees en el Señor, dice, tú y tu familia serán salvos. No significa que tú eres salvo y toda tu familia automáticamente es salva. Lo que está diciendo es por tu fe, por lo que tú has, por tu fe que has puesto en Jesús, tu familia verá eso porque es el mundo más cercano que hay de ti. Ese es tu mundo, tu familia. Y empezando en el hogar, predicar esto. Asegurarte que tus hijos sepan acerca del Evangelio del Cordero de Dios. Asegurarte que tus hermanos sepan lo que tú crees, que has puesto tu fe en el Cordero de Dios. Que tu mamá, si no es salva, si tu papá, en el Cordero, que ellos sepan y que esté bien claro de que tú has puesto tu fe en el Cordero de Dios. Predicar, hablar acerca y glorificar a nuestro Dios. Cuando vas al trabajo también, que todos sepan que tú has puesto tu fe en el Cordero de Dios. Ahora continuando el versículo 30 de Juan 1. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y aquí vemos que Juan el Bautista da testigo y da testimonio a la multitud. Y en el 19 vemos que a los fariseos, en el 30 aquí vemos que se ve que está con sus discípulos y hay multitudes escuchando. Y algo bien importante que vemos acerca de Juan el Bautista es de que su mensaje nunca cambia. Y siempre está glorificando a Dios. Siempre dice, Él es primero que yo. Y en humildad da gloria a Dios. Como vimos la semana pasada, que los fariseos lo quisieron interrogar. Y le hicieron preguntas, ¿quién eres tú? ¿Quién dices que eres tú? Y le preguntaron, ¿eres el profeta? Y él dijo que no. Le preguntaron, ¿eres Elías? Él dijo que no. Y luego le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? Y él dijo, yo no soy. Pero enfocando siempre puso el enfoque en Jesús. No importa con quién estaba, si estaba en la multitud, glorificando a Dios, predicando el Evangelio. Si estaba con los fariseos que le estaban preguntando, ¿quién eres tú? Él dice, yo no soy ninguno de esos que ustedes me preguntan. Pero él, dice, el que viene, dice que ustedes no lo conocen. Él es el que nos va a bautizar en el Espíritu Santo. Y otra vez es un ejemplo a seguir. Lo que vemos de Juan el Bautista es un ejemplo. Toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Nosotros no podemos pensar de que Dios necesita mi servicio. Porque en realidad, pues, el Señor no necesita que yo esté aquí. No necesita el servicio de ninguno de nosotros.
nos da el privilegio, nos da el honor de servirle. Eso sí es muy claro, pero no nos necesita. Seguir ese ejemplo de Juan el Bautista de ser humilde, de que siempre toda la gloria a Dios. Y luego continuando en el 31 dice, yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Jesús y Juan el Bautista eran primos, pero Juan el Bautista no sabía que su primo era el Cristo. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino, como hemos visto en las semanas anteriores. Pero no sabía que su primo, no sabía que su primo era el Cristo, que era el Mesías. Continuando el versículo 32 dice, Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y aquí vemos el bautismo de Jesús. Marcos 1, versículo 9 al 11 nos dice también acerca del bautismo de Jesús. Lucas 3, versículo 21 al 22 nos dice acerca del bautismo de Jesús. Pero Juan aquí en el evangelio que vemos, él no menciona, no hace mención y no nos da detalles acerca del bautismo de Jesús. Mateo también nos dice acerca del bautismo de Jesús y vamos a verlo en Mateo 3, versículo 13 al 14. Empezando en el versículo 13. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él. El 14. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Versículo 15. Y respondió Jesús, le dijo, permítelo ahora, dice, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y luego el 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El 17 dice, y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y aquí vemos otra vez el bautismo de Jesús. Por cualquier razón, no sé por qué, pero Juan no nos da detalles acerca del bautismo de Jesús, pero lo vemos en los sinópticos. Continuando el versículo 33, dice, otra vez, dice yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y es algo similar a lo que vemos que pasó cuando Jesús fue bautizado.
nos menciona acerca de eso. Y aquí vemos que fue una revelación divina. Porque dice que Juan el Bautista dice, yo no lo conocía. Pero Dios le dio revelación divina a Juan el Bautista. Dice, esta es la señal que vas a buscar, que vas a ver, y este va a ser el Hijo de Dios. Este va a ser el que bautiza en el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito acerca del bautismo, porque creo que lo vimos en las semanas pasadas, los versículos anteriores, pero quiero que sea bien claro. El bautismo que vemos aquí con Juan el Bautista no es el mismo que que el Señor nos llama a bautizarnos. Cuando vemos aquí que hacemos bautismos, no es el mismo. Está hablando de bautismos diferentes. El bautismo que vemos con Juan el Bautista, eso era específicamente para preparar el camino para el Mesías, para Jesús. Y el bautismo que nosotros tenemos es básicamente para expresar en público lo que ha pasado en nuestros corazones. El Nuevo Testamento habla mucho acerca de eso, que es representar como cuando Jesús murió y resucitó. Eso es lo que ha pasado en nosotros. Es para básicamente expresar en público lo que ha pasado. Y ahora tenemos otro bautismo cuando habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Aquí lo dice en el 33. Dice, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Ese es otro bautismo que vemos, el bautismo del Espíritu Santo. Eso pasa cuando un creyente, alguien que ya ha puesto su fe en Jesús, el Espíritu Santo viene para obras especiales, y lo vemos bien claro creo que es en Hechos 10, cuando Pedro va a la casa de Nicodemio. No, se me olvidó su nombre. Hechos capítulo 10. Voy a buscarlo de un lado. Permítanme. Cornelio, cuando va a la casa de Cornelio, va y predica el evangelio. Y eso fue después fue a la casa de Cornelio y predicó el evangelio. Y todos en su casa creyeron, y él puso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Igual vemos en Hechos capítulo 2. En Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero era para una hora especial, porque los discípulos iban a salir, iban a predicar, y era para una hora especial. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es a los creyentes. Eso pasa a los creyentes. Y otra vez, el bautismo del Espíritu Santo se cumplió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a los discípulos. Y no solamente eran los 12 discípulos que vemos, los 11, porque en este tiempo no estaba Judas, si no me equivoco, no estaba Judas. Iban a buscar a quien iba a reemplazarlo. Pero ahí es donde se cumple esto, lo que Juan está hablando. Vamos a continuar el versículo 34, y este es el último versículo que vamos a ver el día de hoy. Dice, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, en la Biblia
En todo en el Nuevo Testamento, más que nada, el Nuevo Testamento nos llama a nosotros que hemos recibido su nombre, como dicen en Juan 1:12. Los que hemos recibido nos ha dado el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Sí, nos dice eso a nosotros. Claro que sí. Pero es algo muy diferente, hay una gran diferencia cuando se le dice a Jesús, Hijo de Dios. Cuando ese título se le da a Jesús, apunta y declara la unidad con el Padre. Hijo de Dios habla acerca de la divinidad de Jesús. Jesús, él mismo declaró de él mismo que él era el Hijo de Dios y lo llamaron blasfemo. Entonces eso tiene mucho que ver también. Porque para el judío, creo que lo he mencionado antes, si no aquí va, los judíos no decían somos hijos de Dios o soy hijo de Dios, porque para el judío decir soy hijo de Dios es decir soy igual. ¿Ya? Un perfecto ejemplo es cuando tenían un negocio, ¿verdad? El negocio pertenecía al padre. Y ya cuando el hijo iba creciendo, llegaba a cierta edad, entonces tenían el mismo derecho. Entonces estamos hablando de cultura, estamos hablando de, para nosotros decir hijo de Dios, sí, tiene mucho significado, pero para un judío es otro nivel. Y por eso le dijeron a Jesús que era blasfemia. Porque cuando Jesús dijo que Dios es mi Padre, estaba diciendo, el Padre y yo, hablando de Dios, somos uno. Y pues como vemos en los evangelios, era blasfemia para ellos. Y por eso lo quisieron apedrear varias veces, de hecho, pero... Y ahora para terminar otra vez, el Cordero de Dios, es un mensaje muy importante, es algo que todos tenemos, los cristianos, nosotros tenemos que tener una pasión acerca de este tema, el Cordero de Dios, porque es nuestro fundamento, ¿verdad? Y me acuerdo de Mateo 7, la parábola que habla acerca de, vamos a verlo. Mateo 7. De hecho, vamos a ver el 21. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tenemos otra vez una responsabilidad y hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es bien clara, es predicar, es hablar acerca de Él. Porque como dice Romanos, ¿cómo van a saber? Si no hay quien predique, si no hay quien declare mi obra, lo que yo he hecho. Y es donde nosotros llegamos, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como creyentes,
seguir la voluntad de Dios. Y ahora hay hay diferencias entre la voluntad de Dios, me gusta ponerlo así, es la voluntad de Dios que es general para todo cristiano, que eso viene siendo parte de y seguir la santidad, pero también hay la voluntad de Dios que es personal para tu vida, y me gusta traer este ejemplo. Nosotros venimos de California, íbamos a una iglesia que era bastante grande, pero el Señor me llamó a mí y a mi esposa que agarraran mis cosas, que agarraran mis chivas y nos mudáramos aquí a Texas. No me dijo el plan, el Señor no me dijo, vete a Texas porque te voy a hacer pastor. Y Sonta me dijo, agarra tus cosas, tu familia, y me vete a Texas. Esa es la voluntad de Dios personal para mí, ¿verdad? No llamó a toda la congregación donde íbamos, no llamó a todos que se movieran para Texas, ¿verdad? Es la diferencia, la voluntad de Dios personal para tu vida y la voluntad de Dios que es general. Pero donde quiera que Dios te mande, lo general nunca va a cambiar acerca de la santidad, acerca de predicar su evangelio. Eso nunca va a cambiar. Si eres cristiano, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a orar y vamos a terminar nuestro servicio de hoy. Señor, te damos gracias otra vez porque tú has sido muy bueno con nosotros. Te damos gracias de que nos das tu palabra y lo has hecho bien claro, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pido que nos ayudes a predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, sin ti no somos nada. Te pido, te suplico, Señor, que estés con nosotros a través de toda la semana, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos declarar tu evangelio. Ayúdanos también, Señor, a seguir tú nos has llamado a la santidad. Ayúdanos, Señor, en esa parte, porque la verdad, al mundo, la carne le encanta lo que el mundo está ofreciendo, lo que el enemigo ofrece, nuestra carne quiere. Pero como dice Juan, que tú eres mayor que todo eso. Tú eres mayor, Señor, que el mundo, el diablo y nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a conquistar todo eso, a no complacer a la carne. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Te pido, Señor, que nos bendigas a través de la semana, que nos des descanso. Y otra vez, Señor, llénanos con tu espíritu para glorificarte. En nombre de Jesús. Amén.